Dios va a levantar una generación, gloria a Jesús, con un mover extraordinario, mi alma, que no le va a importar la ofrenda, lo que le den. Oh, gloria a Jesús, que van a tener un respaldo de Dios tan fuerte que ni siquiera hay gente que Dios lo va a dejar en vergüenza en los altares. Porque se va a armar una cacería, gloria a Jesús. Dios mío. Una cacería espiritual. Oh. Dios va a empezar a cazar muchos brujos y satanistas que están en los altares, engañando a la gente con años, con décadas. Y salen en las palestras públicas, gloria a Jesús. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu casa y tu familia. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy prepárate, porque vamos a entrar en una agua muy profunda. Tú que estabas orando por respuesta en muchas áreas del Evangelio. Tú que estabas pidiéndole a Dios que traiga un avivamiento a la iglesia, que abra los ojos espirituales, que toque los corazones de aquellos que están cobrando por el Evangelio, de aquellos que se han distorsionado, que toque el corazón del brujo, del hechicero. Tú que le has pedido a Dios que transforme la vida de alguien, quédate ahí tranquilo, porque este tema va a traer transformación. Vamos a dejar que nuestro hermano William, que está aquí el día de hoy, salude a la audiencia. Dios bendiga, para mí es más que un privilegio poder estar aquí junto de ustedes. Así que no te muevas. Hay una palabra muy poderosa que Dios ha puesto en el corazón de nosotros para poder transmitirla a ustedes. Así que quédate ahí, no te muevas, que Dios va a hablar a tu vida. Y sin más preámbulo, gloria a Jesús, quiero estar leyendo una porción de la palabra para así estar dando la entrada. Gloria a Jesús. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 17. Y dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, el Espíritu Santo le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios, quizás te ha perdonado el pensamiento de tu corazón. Dios mío. Wow. Es muy profundo esta palabra que este hombre de Dios desató aquí donde leímos. Fíjate, gloria a Jesús, que había un hombre llamado Felipe que estaba predicando en aquel entonces. Pero en esa ciudad donde Felipe estaba predicando, había un hombre llamado Simón. Este hombre era brujo, era agorero, era mágico, era adivino. La gente lo tomaba por grande, por quizás los prodigios en el mundo satánico que este hombre hacía. La gente lo tenía como un hombre poderoso, un hombre lleno de poder. Toda la ciudad. Pero resulta algo, es que cuando Felipe entra a aquella ciudad, la gente empieza a ver las cosas diferentes. Empieza a ver señales en Felipe que la gente, gloria a Jesús, ya no está corriendo donde Simón, sino que está corriendo sobre Felipe. Resulta, quizá las señales que hacía Simón eran unas señales falsas, pero cuando Felipe viene y hace estas grandes señales, la gente entonces empieza a creer en el verdadero evangelio que traía Felipe. Resulta que pasa algo muy importante, y es que cuando Felipe empieza a predicar, la gente empieza a creer, la gente se bautiza, gloria a Jesús, por parte de las palabras que Felipe traía. Una palabra de arrepentimiento, una palabra de verdad. Los enfermos eran sanados, la gente era libertada, gloria a Jesús. Pero había algo que diferenciaba entre Simón el mago y entre Felipe, y era que Felipe hacía la voluntad de Dios y Simón el mago hacía la voluntad de su propia concupiscencia. Oh, gloria a Jesús. Simón tenía años engañando a la gente. Simón tenía años vendiéndole sueño a la gente. Simón tenía años, gloria a Jesús, cobrándole dinero a la gente, quizás por un milagro, quizás por una sanidad, oh, gloria a Jesús, quizás para que suceda algo en su vida, y no sucedía. Pero cuando viene el hombre de Dios y empieza a marcar la diferencia, la gente entonces empieza a entender de que el verdadero evangelio lo traía Felipe. Entonces Simón, al ver estas cosas, que ya la gente que le seguía ya no lo está siguiendo, sino está siguiendo a Felipe, le digo, espérate, hay un misterio aquí. Realmente el verdadero poder no lo tengo yo. El verdadero poder lo tiene este hombre. Yo tengo que seguir a este hombre. Incluso
Así hay mucha gente que están dentro de la iglesia, que están viendo que Dios está usando a otra persona, que Dios está haciendo cosas poderosas con otra persona. Y ellos no es simplemente que ellos van a buscar a Dios para que Dios, no es Jesús porque aman a Dios, sino para que Dios haga también en ellos lo que Dios está haciendo en otros. Pero lo que ellos no saben es que Dios conoce la altimaña del corazón. Es que Dios conoce lo que hay en el corazón. Sí. Por tal razón, este hombre se doctrinó. Este hombre se bautizó. Yes. Este hombre caminó con Felipe, lo seguía, veía las señales, pero había un problema. Y era que su corazón no estaba arrepentido. Okay. Aunque él se bautizó, no tenía un arrepentimiento genuino. Y así hay mucha gente, gloria a Jesús, que andan predicando el evangelio, andan hablando de Cristo, pero su corazón está lejos de Dios. Dios mío. Por eso que la Biblia dice que de boca me honran, pero su corazón está lejos de él. Gloria a Jesús. Y oye lo importante, lo profundo de este hombre, que cuando este hombre vio que los apóstoles, a través de la imposición de las manos, la gente recibía el Espíritu Santo, la gente recibía el poder de Dios. Y oye lo que le dijo este hombre, gloria a Jesús, cuando veía a los apóstoles, a Juan y a Pedro, poniéndole la mano a la gente era impactado por el poder de Dios. Sí. Yo quiero ese poder. Ponme la mano a mí para yo poder recibir el poder del Espíritu. Para que todo aquel, escucha esto, a quien yo le pusiera la mano también reciba. Pero lo que él no sabía era que Dios conocía el corazón de este hombre. Este hombre no simplemente quería el poder para manifestar la gloria de Dios. Había algo más. Ni para manifestar la manifestación de Dios. Sino él quería el poder para seguir, gloria a Jesús, manifestando su altimaña, manifestando brujería, manifestando magias con el poder de Dios. Por eso es que como él vio que no lo pudo recibir con la impartición de las manos, lo que hizo fue que ofreció dinero. Sí. Y así hay mucha gente que como ven que oran, ayunan, silicean, buscan a Dios en los montes, van a las montañas y como Dios no lo usa, quieren comprar el don de Dios. ¿Y sabe lo que le dijo Pedro? Es que tú no sabes que a Dios el don de Dios no se compra con dinero. No se compra con dinero. Y Pedro le dijo algo más. Pedro le dijo, perezcan tú y tu dinero. Eso fue una sentencia que Pedro le dio muy fuerte. Perezcan tú y tu dinero, porque a Dios no le interesa tu dinero. No le interesa tu dinero. Es que esto no es por obra, esto es por gracia. Esto a quien Dios les plaza depositarlo. Espérate, nos estamos metiendo muy profundo y siento que es el tiempo de decirle a las personas el tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema que vamos a tratar el día de hoy es cazadores de brujas. Wow. Pero la perspectiva de este tema, el Señor la traía por una línea y el mismo Espíritu la cambió. Wow. ¿Por qué? Porque vemos que Simón, el mago del que estamos hablando, en la ciudad en la que se encontró Pedro con esta persona, le llamaban por las cosas que él hacía el gran poder de Dios. El gran. ¿Te recuerdas? Está ahí escrito en la palabra. Libro de Hechos. Dándonos a entender que la gente creía que las obras que hacía Simón el mago provenían de Dios. Pero no eran de Dios. Pero no eran de Dios. Entonces, estamos hablando de que así, en este tiempo, hay personas que están operando bajo supuestamente el gran poder de Dios. Y la gente cree que ellos están operando bajo el poder de Dios. Y ellos le están cobrando a la gente por milagros. Le están cobrando a gente por manifestaciones. Pero entonces cuando se levanta una generación como nosotros, o hombres de Dios que están orando, buscando la presencia de Dios, y ellos ven la manifestación, ellos quieren de este poder. El problema es que este poder no se compra con dinero. Por eso hay grandes ministros que a ti te gustaban. Hay gente que tú lo admirabas, que tú lo veías en la televisión, lo veías predicando, ministrando, pero un día se desapareció. Y tú me preguntarás por qué, si era el gran poder de Dios. Porque un día un hombre como Pedro se levantó y le dijo, perezcan. Es más, no Pedro, el mismo Espíritu de Dios se ha levantado a decirle a mucha gente, perezcan tú y tu dinero. Porque no son evangélicos, no son hombres de Dios. Lo que se han vuelto es hechiceros y brujos. Cobrando para ser Cobrando. Porque Simón era un mago. Pero él caminaba y la gente proclamaba y le decía que era el gran poder de Dios. Así tenemos magos en la iglesia. Y la gente no ha discernido que no es el gran poder de Dios, que es confusión y engaño lo que hay en muchos altares. Y fíjate algo, un punto muy importante. Y es que Simón el mago se doctrinó, se bautizó y caminaba con los apóstoles. Ay, Dios mío, lo vas a tener que decir. Dios mío. Así hay mucha gente que se están bautizando,
se están doctrinando, tienen años siguiendo hombres y ministros de Dios, pero sus intenciones son muy contrarias a la realidad. Dios mío. Porque andan detrás de un poder, no para usarlo en el nombre de Dios, sino para usarlo en el nombre de ellos mismos, en el nombre de yo. ¿Qué fue lo que pasó con Simón? Él se doctrinó, se bautizó, él hizo una yuca, él hizo una apariencia, él estaba persiguiéndolo. Pero llegó el momento en que salió la verdadera intención de su corazón, que él le dijo, hey, dame de ese poder, yo lo compro. Dame de eso, Pedro, para que cuando yo también ponga la mano sobre la gente caiga. Y también Pedro le dijo, el problema es que antes de tú venir, eso nosotros parafraseando, ya el Señor me había revelado que tú querías de este poder, pero esto no se compra, Dios mío. Eso fue a Pedro. Imagínate esos grandes hombres de Dios que Dios está usando hoy en día fuertemente, que Dios ha levantado de una manera sorprendente. Sí, ¿Cuánta gente le ha ofrecido dinero por el don y ellos lo han vendido? O sea que hay gente que no ha tenido la actitud de Pedro. Hay gente que ha venido a un Simón a donde ellos, como Simón el mago, Wow. y le ha dicho, oye, yo veo que Dios te está usando mucho, traje una ofrenda aquí para que Dios me use igual, Para que tú me des lo que para Dios que te tú dio me a ti. des de lo que tú portas. ¿Y qué pasa con ellos, William? Wow. Esa gente arrastran maldición. ¿Por qué arrastran maldición? Porque tú no puedes vender lo que Dios te dio. Tú no puedes negociar lo que Dios te dio. No te conviertas en un Simón. Porque si Dios me da algo y yo se lo vendo a Simón, yo vengo a convertirme igual que Simón. Un engañador. Un engañador. Dios mío. Y puede perder entonces la manifestación que te seguía. Y como pierde la manifestación que te seguía, y ya la gente que conoce de ti te vio en una verdadera manifestación, entonces ellos van a venir creyendo que Dios te va a seguir usando igual y vas a tener que hacer como Simón, trucos. Wow. Mira, hay un despertar muy fuerte que la gente debe de entender. Sí, Simón el mago duró años engañando a la gente. sí. Duró años cobrándole a la gente por milagros, por sanidades, quizá por prodigios, por señales. Sí. Pero él se dio cuenta que aunque él cobraba por eso, él se dio cuenta que realmente no tenía poder verdadero. No. Entonces hay gente que le están pagando a brujos por sanidades. Hay gente que le están pagando a satanistas por sanidades, por liberación de su casa. Pero lo que ellos no saben y deben entender siempre es que ni los mismos brujos tienen autoridad y poder para echar fuera demonios, para sacar un demonio, o para sacar una maldición, o para libertar a alguien de cualquier enfermedad, o para libertar a alguien de cualquier mal que le pase. La gente debe de entender que el único poder verdadero, real, que hasta los brujos, porque Simón era brujo. Sí, era un brujo. Era un brujo, un adivinador. Sí. Y él se dio cuenta que aunque él tenía años de trayectoria engañando a la gente, él sabía que su poder era un poder que no significaba nada. Sí. Era un poder que no servía. Y según el cálculo de los sabios, de los Asaf y los estudiosos, posiblemente el tiempo que tenía Pedro sirviéndole a Dios en ese tiempo, comparado con el tiempo que tenía Simón practicando la brujería, era poco. Era poco. Simón tenía toda una vida preparando engaños y cosas que pudieran engañar a la gente. Mas sin embargo, Pedro, teniendo menos tiempo sirviéndole a Dios, tenía más autoridad que todos los años que tenía Simón planificando el engaño. ¿Cuántos evangélicos hoy en día están planificando y se están preparando para cómo sacarle dinero a la gente? Dios mío, esto está demasiado fuerte. Muchos evangélicos de hoy en día que ya no son evangelistas, no son profetas, los que se han convertido en brujos y en agoderos. Son Simón el mago. Que ya son adivinadores. ¡Ey! Que tú lo ves, que cuando tú lo ves ministrando y predicando, ellos andan con un espíritu de adivinación, queriendo adivinar hasta los nombres de las personas. ¿Me entiendes? Para que él manifestar y para que la gente le dé dinero. Sí, muy fuerte. Ya se salieron del renglón de Dios. Ahora los que andan predicando bajo una influencia satánica, bajo una influencia demoníaca. Y esto hay que hablarlo. Hay que volver a Dios. Hay que volver. Mira, a veces la gente tiene que aprender a decir no. La gente no quiere decir no cuando ve un par de pesos. La gente no quiere decir no cuando ve la plata. Se ha convertido en brujas. Hay una definición de las brujas y eso está profundo. Sí, no. Cazadores de brujas. Es para allá que vamos. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios, o sea, el mismo Dios, empieza una casa de brujas en el Antiguo Testamento. Y de brujos. Bueno, hay muchas ejemplificaciones, pero vamos a utilizar el Éxodo. Cuando Moisés tiene que llevar la vara frente a los que son los magos del faraón. ¿Y cómo lo hizo?
fue con autoridad. Hay mucha gente que se estarán preguntando, ¿cómo así? Casa de brujos, casa de brujas. Sí, hay en el mundo espiritual hay una casa de brujos y de brujas. Pero esto no es como en el mundo físico. Que en el mundo físico, bueno, hubieron tiempos en la época antigua, entre el siglo XV y siglo XVII, mayormente en el área de Europa, donde los gobiernos de aquel tiempo, las autoridades, empezaron a matar y a quemar, usted lo puede buscar, eso fue así, a las mujeres que practicaban supuestamente brujería y hechicería. Pero esto llegó a un extremismo, porque sí había hechicería y brujería real, pero todo llegó a un punto que se empezó a tergiversar el asunto y empezaron a quemar a las mujeres que estaban trabajando con medicina, que estaban haciendo medicamentos. Como la mujer no tenía tanta fuerza en esa época, en esa etapa, en esos siglos, las autoridades, todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la mujer lo interpretaba como brujería. Se empezó una casa de brujas real, pero se cambió el foco de la historia y empezaron a quemar mujeres trabajadoras. El formato. Entonces, no es de esa casa de brujas que estamos hablando. Ni de brujos, ni de hechicería, sino de la casa de brujos y de brujas que inicia el mismo Dios. Cuando empieza a levantar grandes hombres de Dios que no cazaban a los brujos físicamente matándolos, sino con evidencia de un poder más grande que el que los brujos tenían. Por eso vemos Moisés que viene y suelta una vara, y cuando suelta la vara, que aquello convierte la de ellos en serpiente, él convierte la de él en serpiente. También ellos vienen y lo hacen de nuevo, entonces la de Moisés viene y se come la serpiente de ellos. Ahí hubo una casa de brujería. Porque cuando el poder de Dios, lo único que tiene que hacer el poder de Dios es lo que ha hecho siempre, demostrar que está por encima de todo poder. Luego vemos que Elías, Eliseo siguieron demostrando cosas. Luego vemos que pasa la divina en la Biblia. Luego de ese acontecimiento, estoy citando acontecimientos bíblicos que pasaron, usted lo puede buscar. Luego vemos en el Nuevo Testamento que pasa lo de Simón. Ahí hubo una casa de brujas. ¿Cómo pasó? Porque Simón quiso comprar con dinero, porque era una costumbre que al que se le ofrecía un bien terrenal cedía. ¿Y cómo fue el rompimiento que hizo Pedro con Simón? Que no aceptó ese dinero y declaró una palabra de juicio sobre él. Eso fue una casa de brujas ahí. Entonces, en este tiempo, se ha perdido un poco la casa de brujas. Dios mío. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y le oferta a una persona dinero cristiana, el cristiano está tomando el dinero. Y nosotros hemos venido a decirte hoy que se va a retomar otra vez, porque viene un avivamiento. Todo el que viene intentando comprar los dones de un hijo de Dios, que se prepare. Porque los que están firmes, la palabra dice, el que sea santo, santifíquese más. El que sea mundo, pero el que está santificándose más, se está preparando y va a llegar un momento que todo el que quiera comprar el don de un evangélico, va a tener problemas. Va a tener problemas. Porque así como pasó en los tiempos de Moisés, que los que estaban con el faraón intentaron burlarse del poder de Dios. Y el poder de Dios lo que hizo fue que se comió las dos serpientes de ellos. Así mismo en este tiempo van a venir unas manifestaciones que van a hacer que los brujos queden en vergüenza. Y ahí va a iniciar la casa de brujas y ya empezó. ¿Sabe por qué ya empezó? Porque nosotros aquí estamos viendo milagros, varón, como nunca en Excelencia Cristiana. Dios mío. Hicimos un en vivo hace unos días y acontecieron como más de 200 milagros. Y dentro de la gente que recibieron los milagros, habían gente testificando que ellos habían ido a brujos para que les sanen la enfermedad y lo que habían era empeorado. Pero vinieron aquí, a donde Dios, y entonces ellos se tuvieron que bañar en flores, hacer muchísimas cosas donde los brujos y no se iba la enfermedad. Pero aquí con una oración recibieron el milagro. Entonces yo estoy al creer que ya inició la casa de brujas. Dios mío. Ya inició la casa del mundo de las tinieblas. Yo sé que hay mucha gente que no va a entender esto que estamos hablando, pero hay otros que sí van a entender. Entonces tú me estás diciendo a mí que la gente debe de entender y tomar énfasis en esto. Sí. De que no tiene que ir a donde bruja a pagarle. Incluso no tiene que ir a llevar una ofrenda en una iglesia. No tiene que llevar un dinero ante un brujo, comprar un brugal, un tabaco, un romo. No, simplemente que con una oración es sana. Simplemente que con una palabra profética desatada sobre ti, ya la enfermedad que te está atormentando tiene que irse. Yo creo de que Dios va a levantar una generación, o está levantando una generación en la reserva de los últimos tiempos, que no simplemente van a cobrar por milagros, que no les va a importar el dinero,
que van a empezar a salir a cazar esas brujas y esos brujos que están en los altares. Dios va a levantar una generación, gloria a Jesús, con un mover extraordinario, mi alma, que no le va a importar la ofrenda, lo que le den. Oh, gloria a Jesús, que van a tener un respaldo de Dios tan fuerte que ni siquiera hay gente que Dios lo va a dejar en vergüenza en los altares. Porque Dios mío. se va a armar una cacería, gloria a Jesús. Dios mío. Una cacería espiritual. Oh. Dios va a empezar a cazar muchos brujos y satanistas que están en los altares, engañando a la gente con años, con décadas. Y salen en las palestras públicas, gloria a Jesús, y salen en los mejores escenarios, pero son brujos y satanistas, son como Simón, que quieren comprar el don de Dios, gloria a Jesús, pero lo que ellos no saben es que Dios está preparando la reserva. Dios está levantando un Felipe, está levantando un Pedro, está levantando un Juan. Gloria a Jesús, que le va a decir a ellos, gloria a Jesús, que el don de Dios no se compra con dinero. Te puede ir pan de quieras con tu dinero, pero esto tú no lo vas a comprar. Te voy a decir algo muy fuerte. En una ocasión una persona, wow, siento la presencia de Dios. Una persona quería practicar brujería, volverse brujo. Y fue donde un brujo y le dijo, yo quiero ser brujo. Y el brujo le hizo varias cosas y le dijo, tú no tienes el don. Pero los demonios me dicen que te acepten porque tú hablas mucha mentira. Wow. O sea que yo necesito aclarar esto. Dios mío. La gente piensa que un brujo simplemente es aquel que conoce todos los brebajes, todas las técnicas, que maneja los espíritus. Pero ya en el mundo espiritual es contado por brujo aquel que habla mentira. Wow. Porque dice la Biblia que el que habla mentira es hijo de ¿quién? Del diablo, lo dice la Biblia. Entonces, la cacería más fuerte de brujo y de bruja inició cuando el Espíritu Santo descendió sobre la tierra. Dios mío. Porque como era tiempo de gracia, la gente pensaba que ya nadie iba a morir. Y entonces Ananí y Zafira se levantaron. Ay. Y le hablaron una mentira al hombre de Dios. Ay. En un tiempo que ya la gracia estaba sobre la tierra. Wow. ¿Y qué pasó? Que por hablar esta mentira fueron contados como si fueran unos brujos en el mundo Dios espiritual. mío. Y cayeron muertos ante la presencia Hay de Dios. mucha gente que Dios lo va a sacar. Entonces hay gente, Va a caer muerto. Dios mío. Cuando vengan con una mentira, Sí. lo que ellos no saben es que el Espíritu de Dios, que el Dios de la ley es el mismo Dios de la gracia. Y hay mucha gente que van a venir con mentiras en querer engañar al Espíritu Santo, van a caer como muertos. Ay, Dios Como mío. Ananí y Zafira. Dios mío. Oye, ya se armó la cacería. Dios mío. Ya se desató la cacería. Sí, muy fuerte. Mucha gente que Dios lo va a dejar en vergüenza, muchos brujos satanistas que están en los altares. Dios mío. Porque todo aquel que cobra y vende la palabra de Dios es un brujo, es un satanista, Dios es mío. un agorero, es un adivino. Ey. Todo aquel que vende la palabra de Dios, gloria a Jesús, Ujú. es un brujo, es un satanista. Ahora bien, no estoy en contra de la gente que Dios bendice en los altares. No, No estoy en contra de esa gente, gloria a Jesús, que no le ponen precio al evangelio, que no cobran por predicar y Dios lo bendice. Gloria a Jesús. No estoy en contra de eso. Estoy hablando a aquella gente, gloria a Jesús, que le ponen precio para qué? Para llevar una palabra de Dios, que le ponen precio por un milagro. Aquella gente, gloria a Jesús, que le ponen precio para orar por una gente para recibir impartición. Dios mío. Pedro, gloria a Jesús, Felipe no le cobraba a la gente para que recibieran el Espíritu Santo. No. Hay mucha gente que están cobrando por impartición, que hay gente sin conocimiento de qué es lo que es el poder de Dios, la manifestación de Dios. Gloria a Jesús. La gente debe de entender que en ese tiempo era necesario que la gente recibiera el Espíritu a través de una partición. Pero en este tiempo la gente, gloria a Jesús, no tiene que esperar que nadie le ponga la mano. La gente con simplemente intimidar con Dios ya puede recibir el Espíritu. La gente con simplemente ayunar, orar, leer la Biblia, siliciar, puede recibir el Espíritu Santo. No es necesario que nadie te ponga la mano para tú recibirlo. Ahora venimos más fuerte. Wow. Porque ahora el Espíritu me acaba de dar la autorización de hablar de un tema que he estado orando, compungido en mi espíritu. Mi esposa también he estado orando por ese tema. Porque son cosas que están pasando en el pueblo de Dios, que no hemos venido a atacarla, sino a desenmascararla para que aquellos que están a punto de caer en ella abran los ojos. Dios mío. Marei, Bashe. Hoy siento la presencia de Dios. Wow. Y fue que conocimos personas que cobran por la liberación. Wow. ¿Qué? Sí, Dios mío. Cobran por sesiones. Eso está Y profundo. le están poniendo precio a las sesiones de liberación. Oh. Claro. Entonces, las personas que quieren ser libres tienen que hacer una cita y pagar por ella. Como cuando tú vas para donde un brujo. Y luego de que pagan por esta cita y pagan, tienen que pagar por cada sesión de liberación. Tú decides si la quieres pagar toda junta. Y hay que hacerte un análisis supuestamente espiritual para ver cuántos demonios se te van a sacar. Escucha lo siguiente.
Esto solo Wow. me aferro a un versículo bíblico. Ni siquiera va a mencionar cuál es porque usted lo conoce. Si Jesús hubiera sido así, cuando él libertó al endemoniado de Gadareno, se hubiese hecho millonario. Dios mío. Porque fue una legión que le sacó. ¿Cuántas sesiones de liberación hizo Jesús en una sola oración? Dios mío. Y los demonios tuvieron hasta que decirle, permítenos irnos a este acto de cerdo. Ay, ay, ay. ¿Tú estás entendiendo? Ay, 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 Entonces ay. Jesús nunca cobró por una liberación. Se había hecho millonario. Oh, Dios mío. Hay Te di- escuela de liberación. ¡Ey! Tranquilo. Vamos a tener que hacer algo. Es que eso no es escuela Mm. de liberación. Porque nadie atado puede libertar a nadie. Espérate, necesito que tú repitas esto. Hay gente que piensa que estamos atacando. Estamos trayendo luz a la oscuridad del entendimiento de mucha Wow. gente que le oró a Dios y le dijo, revélame. Y te estamos trayendo la respuesta a esa oración que tú hiciste. Así que esto no es nada contradictorio. Esto es algo por la palabra. Sigue fluyendo. Nadie atado puede causar liberación en alguien. Y bocheta. Para tú poder libertar a alguien necesitas ser libre primero. Y yo creo que Cristo no cobró para libertar al demoniado, ni para los endemoniados, ni para hacer un milagro. Entonces, ¿por qué tú estás cobrando para libertar a alguien? ¿Por qué? Dios mío. Tú no sabes que la avaricia, el amor al dinero es una atadura. Y hablamos nosotros hace pocos días de eso. Dios mío. Es una atadura, Sí. la avaricia y el amor al dinero. Y todo aquel que ama el dinero se convierte en un avaricioso y está atado todavía. Hay gente, escucha esto, hay gente que quiere libertar a otro, que tienen escuela de liberación, pero los que necesitan realmente ser libres son ellos. Dios mío. Es que esto no es posible. Es que el diablo, gloria a Jesús, no sale. Cuando el diablo no sale cobrando ni por dinero. La Biblia dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Por la palabra estamos hablando. Si no es con ayuno y oración, este género no sale con dinero. Dios mío. Si así fuera, los predicadores llevaran ofrenda. Y cuando la gente cayera en demonio, le tiraran la ofrenda y saliera el demonio Si las cosas fueran así, se reprendiera con $1. con $1. Demonio, suelta ese cuerpo. Escucha esto, es tan profundo esto. Está fuerte. La gente debe de entender. Voy a hablar muy serio y muy claro en este día. Y me voy a meter en problemas. Pero voy a hablar muy serio y muy claro. Tranquilo, que ya Jesús pagó. Si con el dinero la gente fuera sanado, esos millonarios que están ahí, que tienen años enfermos, con enfermedad incurable, ya fueran sanos. No tuvieran cáncer. A los millonarios no les diera gastritis, no les diera... No se enfermaran. La azúcar, ¿cómo que se llama esto? Esas enfermedades, no les diera sida. No se enfermaran. Dios mío, esto está demasiado fuerte. Porque tienen dinero para comprar su sanidad. Pero la sanidad y la enfermedad son asuntos espirituales. Dios mío. Cristo habló muy claro cuando se refería a la riqueza, al amor al dinero. Cristo habló muy claro. Le dijo, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Ahora, no estoy en contra de que mucha gente que Dios, ¿me entiende?, ha bendecido grandemente, se salven, se van a salvar mucha gente. Sí. Pero una cosa es tú salvarte con el corazón de Dios y otra cosa es tú quererte salvar con el corazón amando el dinero. Por eso fue que le dijo a ellos cuando le presentaron la moneda, le dijo, Señor, ¿de quién es esta moneda? Y ¿sabe lo que dijo? ¿De quién tiene la cara? Le dijo, del César. Pues entonces, dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. La gente debe de entender esto muy profundo. Esas escuelas, esa charlatanería de escuela, también he escuchado de que una escuela de que para poder hablar lengua. La gente ve que estos son dones del Espíritu. Dios mío. Esto no se busca en escuelas, ni si así fuera, la gente que Dios está usando grandemente hoy, esa gente deberían de estar, ¿me entiendes? Si así fuera, esa gente no fueran a los montes, esa gente no hicieran sacrificio, no ayunaran ni oraran, fueran a una escuela a estudiar. Mira, Jesús le dijo a Satanás en el desierto, escrito está. El problema mayor que estamos enfrentando, la pandemia espiritual que está atacando más que al evangelio de la humanidad, es que se olvidó de utilizar la palabra que el mismo Dios hecho carne utilizó cuando Satanás se le aparecía. ¿Cuál era la palabra clave? Escrito está. Escrito está. Una Por la palabra. Una escuela de lengua. Me voy a Hechos. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo. Esa gente nunca habían ido a una escuela de lengua. Y la plena manifestación del Espíritu Santo hizo que todos hablaran lenguaje diferente. Para hablar lengua tú no tienes que ir a una escuela de lengua.
tú tienes que procurar lo que pasó en el libro de Hechos. Y lo que pasó en el libro de Hechos no fue una cosa ni un objeto, fue una persona y se llama el Espíritu Santo. Wow. Si nosotros aprendemos a decir como Jesús, toda la respuesta la vamos a tener. ¿Por qué? Porque Cristo está. Escrito está. Está en la Biblia. El problema es que cuando tú te sales de la palabra, empiezan a acontecer cosas en tu vida que lo que van a producir es confusión. Y te vas a volver, como me dijo un pastor, un abridor de puertas para otros. Puertas negativas. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene conocimiento lleva también su ignorancia a donde las otras personas que quieren encontrar la luz y la palabra. Y lo que hacen es que llevan tinieblas en vez de llevar alumbramiento. Porque tú das de lo que tienes. De lo que tiene. Esa gente, gloria a Jesús. Yo le invito a esa gente que quieren apuntarse en escuela de Hago la Lengua, en escuela de liberación. Yo le invito a ellos una rutina de ayuno y oración y silencio, leer la Biblia. Y yo creo que le va a dar mejor resultado de escuchar a un charlatán allí hablando pluma de caballo. Escuché un charlatán hablando, ¿me entiende? Basura, porque eso es basura. Ahora tú me desataste una pregunta. ¿Cuál fue la escuela de Jesús? ¿Cuál fue la escuela de los discípulos? Y lo que el Espíritu me trae fue el ayuno y la oración. Esa fue la escuela de Cristo. Dios mío. El ayuno y oración. Ahora bien, la gente debe de entender esto muy profundo. Y es que lo que provocó que los apóstoles recibieran el toque de Dios y el mover de Dios no era que caminaran con Jesús. Porque aunque hay mucha gente que caminaron con Jesús y no conocieron el poder de Dios. Entonces, ¿qué provocó de que los apóstoles manifestaran, de que ese día se derramó el Espíritu Santo? Era que esos corazones estaban dispuestos, humildes, sencillos. Porque es que el Espíritu no puede derramarse en gente orgullosa. El Espíritu no puede derramarse en gente prepotente. El Espíritu no puede derramarse en gente atado. Para poder el Espíritu manifestarse necesita haber una liberación. La gente debe de entender esto, gloria a Jesús. La gente debe de comprender esto. Que para poder recibir el mover de Dios, el poder del Espíritu, para poder ser libre necesita, gloria a Jesús, un depósito de Dios. Necesita que Dios se deposite en ello. Entonces, pero antes de depositarse, necesita hacer un cambio de actitud. Por eso es que Cristo cada vez que predicaba primero mandaba arrepentirse. Y la palabra arrepentimiento significa cambio de actitud, cambio de manera de vivir. Entonces hay gente, gloria a Jesús, que quieren recibir el Espíritu, pero su vida sigue siendo igual. Su vida sigue siendo la misma. Siguen chismeando, siguen hablando mentiras, siguen calumniando, siguen blasfemando. O sea, Dios no puede, gloria a Jesús, derramarse el gente así. La gente necesita entender que para poder mover a Dios, primero necesita mover a Jesús. Primero necesita conocer a Jesús. Dios no puede moverse con gente, gloria a Jesús, que no han conocido a Jesús. El que ve al Hijo ve al Padre. Entonces hay mucha gente que quieren manifestar gloria, pero no conocen el precio de la gloria. Dios mío. Hay gente que quiere manifestar a Jesús, pero simplemente manifiestan un nombre. Cristo no es un nombre. Cristo es una autoridad, es un nombre sobre todo nombre que camina por encima de los nombres. Dios mío, esto está fuerte. Cazadores de brujas y de brujos. Dios mío. Cristo preparó a los apóstoles para que salieran a cazar a esa gente que estaban engañando a la gente con un evangelio muy contrario al que Cristo trajo. Dios mío. Dios mío. Los escribas y los fariseos estaban dando una enseñanza que no fue la que Cristo o la que estaba escrita o establecida. Ellos presentaban un evangelio para que la gente lo consumiera, pero se intoxicara. Wow. Dios mío. Hay mucha gente que están presentando un evangelio, pero no están trayendo liberación. Los que están trayendo los que están intoxicando a la gente. Por eso es que la gente, gloria a Jesús, después que se descarrian, no quieren volver a Dios, porque están intoxicados. Pero Dios viene a desintoxicar, gloria a Jesús. Sí. Ay, escucha esto. Dios viene a desintoxicar primero a esa gente que están intoxicados para que ellos puedan traer liberación. La gente debe entender que los brujos no libertan.
Los satanistas no libertan. La gente, los agoreros, los mágicos, los que practican magia, o sea, no libertan a nadie. Porque nadie atado puede libertar a otra gente. Por tal razón era que Cristo, cuando venían ellos a acusarle por Belcebú, echaba fuera a los demonios, por el diablo reprendía a los demonios. Cristo le dijo, pero ¿cómo el diablo puede echar fuera al diablo? Gloria a Jesús. Hay un poder supremo. Escucha esto profundo. Los hijos de Seba fueron a reprender a alguien que estaba endemoniado. Sí. ¿Y sabe lo que le dijo el tipo? A Jesús conozco. Sí. Yo conozco esa autoridad. Yo conozco lo que manifiesta Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Lo que pasa era que esa gente no era que estaban manifestando un nombre. Porque hay un problema. Cuando la gente manifiesta un nombre sin autoridad, lo que pasa es que no puede ser consumido. Dios mío. Cazadores de brujas y de brujos. O sea que hay personas que ellos entendieron que hay una asignación de echar fuera estos demonios, estos espíritus. Pero ellos no están en la legalidad de hacerlo. Pero como escucharon que el nombre tiene poder, apelaron al nombre frente a espíritus. Y los espíritus le dijeron, como a esa gente, le dijeron, conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, conocemos a los hombres de Dios, pero ustedes ¿quiénes son? Wow. ¿Tú crees que esta historia se está repitiendo hoy en día? Sí. Yo te voy a hacer una pregunta un poco reveladora. Cuando tú practicabas satanismo, presta atención porque necesito que alguien escuche esto. Wow. ¿Tú pudiste alguna vez, cuando tú eras satanista, William, sacar un demonio? No. ¿Por qué, si tú manejabas espíritus del mundo de la tiniebla, no podías sacarlos de los cuerpos? Porque hay una autoridad suprema. Y la única autoridad que puede sacar un demonio se llama la autoridad de Dios. Lo que sí los satanistas hacen es enviar un espíritu más fuerte que el que esa persona tiene para que domine ese espíritu y no se le manifieste. Y el que no tiene conocimiento piensa que fue que se fue el espíritu. Piensa que hay una liberación. Ahora ponme a mí, déjame decirle algo a la gente. Los brujos no libertan. Wow. Mucho menos la gente que se hace pasar por hijo de Dios y no lo es. Tu liberación ha estado todo el tiempo frente a tus ojos. Se llama Jesús. Ese es el único que puede liberar y no te va a cobrar por sesiones. Espérate que esto más que un desahogo. Wow. Es una revelación. Esto está profundo. Jesús no te va a pedir una ofrenda para libertar tu familia. Dios mío. ¿Por qué? Porque Él, antes de que tú le vayas a ofrecer algo, Él pagó por ti. Wow. Dios mío. Yo sé que hay gente que me van a decir loco, pero es que yo amo a Jesús. Y yo necesito que a alguien se le sea revelado el Hijo de Dios. Wow. Porque cuando el Hijo de Dios es revelado, no te pasa como a esos muchachos, que el mismo demonio le dijo, a Jesús lo conocemos y a Pablo también, ¿quién eres tú? Esto es tan fuerte que cuando una gente porta a Jesús adentro, no tiene que reprender el demonio. Wow. Los mismos demonios le dicen, como dijo el endemoniado de Gadareno, ha venido a atormentarme. ¿Te conocen? ¡Te conocen! ¿Cuánta gente que Dios son conocidos mío. en la tierra y en el mundo espiritual son inconocibles? No, espérate, tú vas a tener que repetir esto. ¿Cuánta gente que la gente lo conoce en la tierra, pero en el mundo espiritual ni los demonios lo conocen? No, vaya. Dios mío. No tienen autoridad en el mundo espiritual. El mundo espiritual viene paseando, viene haciéndose pasar. Cuando tú ves en la calle en un vehículo, para tú poder manejar ese vehículo, tú tienes que tener una licencia. Yes. Tienes que tener documentos de ese vehículo. Yes. Porque si un AME te para y si tú no le muestras la licencia, Multa, automáticamente se llevan el usted le carro. ponen una multa. Gloria a Jesús. Si usted anda ilegal en el mundo espiritual, el diablo viene siendo el AME. Si te para y no hay una representación de Jesús, te pone una multa. Y esa multa puede traer una consecuencia. Escucha esto, profeta, muy profundo lo que estoy hablando. La gente debe de transmitirse lo que le estoy diciendo hoy en día. Esos hijos de Seba que fueron a reprender el que estaba endemoniado, andaban reprendiendo demonios pero sin licencia. Y en ilegalidad. ¿Cuánta gente andan atando demonios pero no tienen licencia para reprenderlo?
Porque la gente cree que los demonios salen simplemente con mencionar el nombre. Pero lo que ellos no saben es que aunque tú tengas el nombre y no tengas intimidad con el nombre, no puedes salir. Tú me acabas de revelar algo fuerte. Escucha esto, que se me está quemando el cerebro ya. La gente debe de entender que una manifestación sin autoridad viene siendo una manifestación vana. Dios mío. Por eso fue que cuando Cristo pasó y puso el pie en la tierra, el tipo que estaba endemoniado fue donde le dijo, ha venido a atormentarme. Ah, Dios mío. Pero hoy en día la gente está llegando a los lugares con el nombre de Jesús y los demonios están celebrando. ¿Sabe por qué? No es porque ellos cargan autoridad, sino porque ellos dicen, este tipo es de nosotros. Y hay un problema muy fuerte. Y es que el día que el endemoniado de Gadareno viene donde Jesús y le dice, ha venido a atormentarme, habían dos factores juntos. Pregúntame cuáles. ¿Cuáles son? Que estaba el nombre, pero estaba la persona. Ay, El problema es que hay personas que andan con el nombre, pero no andan con la persona. Dios mío. Repíteme eso. Eso fue revelación, varón. Dios mío. Entonces, eso se ha vuelto una situación repetitiva. Por lo cual la enfermedad más grande que puede tener la iglesia es proclamar el nombre de alguien que no está. Ay, 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 La gente ay. va a entender como que esto es algo raro, pero es que en el espíritu que nos estamos manejando. Wow. William, alguien va a tener que despertar. Porque Dios no trajo este tema por traerlo. Dios mío. Dios Tú has despertado algo muy profundo. Suéltalo. Hay gente que están caminando el mundo llevando el nombre de Jesús, pero Jesús no está con ellos. Por eso fue que con los tres tipos, cuando lo tiraron en el horno, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos se pasean, había un tipo que se paseaba con ellos. El cuarto personaje. Si tú andas con Dios, muéstrame el personaje que anda contigo. Eso se llama la matemática de Dios. Te lo explico, la matemática de Dios. Suéltalo. En la matemática de Dios se desprende de tal manera que lo que vemos como matemática en la tierra físico no es ni una gota de lo que es matemática en el mundo espiritual. Wow. Porque dice que lo que se ve viene de lo que no Se veía. Entonces, dándonos a entender que en el mundo de lo que no se ve, que es el mundo espiritual, las matemáticas son billones y trillones de veces más diferentes, más complejas que lo que es en el mundo físico. Dios ¿Cómo mío. así? Cuando en el mundo físico se viene a manifestar un 1, tú no sabes si en el mundo espiritual era un 0 lo que había. Ay. Por eso, en el mundo físico, cuando tú entras 3 tortas en el horno, cuando ellas están, ¿cuántas tú sacas? Oh. 3. 3. Pero en el mundo espiritual las cosas son diferentes. Por eso metieron 3 hombres en el horno, pero se veían 4. Wow. ¿Tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? La matemática de Dios hace que las cosas sean diferentes. Que los cálculos de nosotros físicamente queden en vergüenza delante de los cálculos de Dios. Por eso, para nosotros 1 más 1 son 2, pero para Dios 1 más 1 puede ser 1.000.000. Wow. Por eso, ¿cuántos panes habían en la canasta? Eran pocos. Eran pocos. Y los peces también eran pocos. Pero ¿cuánta gente comieron de ahí? 44,000. Muchísimas personas. Entonces, en las matemáticas de Dios, que también está incluida lo que está pasando con muchos hombres de Dios en este tiempo, cuando tú vienes y le coges una ofrenda a una persona por un milagro, Wow. tú estás quitando que si Dios te quería bendecir con $2 millones, ahora se fueron porque tú aceptaste una ofrenda de $1,000. Muy profundo. Eso es lo que está pasando en el mundo espiritual. Que cuando nosotros tomamos una acción, no sabemos cómo está repercutiendo en lo espiritual. Cada mínima cosa que estamos haciendo está siendo analizada. Por eso tú decías ahorita que está la legalidad. La legalidad en el mundo espiritual trastorna la legalidad del mundo físico. Porque cuando una persona sin autoridad intenta reprender un demonio, es como que un civil intente meter preso a un policía. Dios mío. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Eso está profundo. Entonces, eso es lo que está pasando. Cuando tú no tienes autoridad, es como que tú intentas levantarte en contra de la autoridad. Es como que cuando tú le estás tirando, cuando las palomas ahora le están tirando tiros a las personas. Antes las personas tiraban tiros a las palomas. Exacto, es como que la presa, exacto, ahora tú estás entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora las palomas le están tirando tiros a la gente. Entonces, tú no estás viendo lo que está pasando, ¿Sabes? pero está pasando algo en el mundo espiritual. Muy fuerte. Eso está muy profundo. Sí. La gente debe estar expectante porque aquí se está desatando algo que va a abrir tu neurona, le va a abrir tu coeficiente intelectual. Eso está demasiado profundo, profeta, porque mientras tú estabas hablando, Dios me hablaba unos misterios.
Y lo misterio que Dios me habla es que cuando la gente tiene a Dios, cuando la gente porta autoridad de Dios, no tiene que hablar por sí mismo ni tiene que manifestarla, ella se manifiesta sola. Entonces hay gente que andan por ahí diciendo que Dios lo usa. No es que Dios te use, es que tú manifiestes lo que Dios usa por ti. O sea, hay gente que están diciendo que Dios lo usa, se están promocionando ellos. Pero el que tiene autoridad de Dios, cuando llega a los lugares, no tiene que decir que Dios lo usa. Su manifestación habla por sí sola. Por eso era que el apóstol Pablo dijo, ya yo no vivo yo. I'm sorry, la gente debe de entender, lo siento. Usted debe de entender que ya cuando usted viene a Cristo, ya usted, el nombre Juan o Pedro o Samuel o qué sé yo quién, el nombre que usted tiene ya no será su nombre, ahora será el nombre de Cristo. Cuando usted camine en los lugares, ya usted no tiene que presentarse usted tiene que presentar a Cristo. ¿Sabe por qué no está sucediendo muchas cosas? Porque te estás presentando tú y no estás presentando a Jesucristo. La gente debe de entender esto muy profundo. Voy a hablar misterio con la gente ahora. Le voy a hablar al corazón de alguien ahora. La gente debe de entender. Escuche esto, lo que dijo Pablo muy fuerte. El tipo había estudiado 12 años con los mejores estudiadores. Pero después que conoció a Cristo, dijo, pero ven acá, lo que me enseñaron los hombres, ahora lo tengo como basura. Ahora lo que me enseñaron ellos, ya yo no lo quiero manifestar, porque ahora he conocido una manifestación divina. Ahora había alguien que resucitó. Ahora había alguien que se me presentó. El tipo que se me presentó de camino a Damasco no fue cualquier persona. El que se me presentó allí, escucha esto bien con atención, me dijo, te voy a cambiar el nombre. Ya no te llamarás Saulo, ahora te llamarás Pablo. Escucha esto con atención, a gente que me está entendiendo. La gente debe de entender que cuando usted viene a Cristo, ya usted no caminará en su nombre habitual. Ya usted sale de su nombre habitual a un nombre divino. El nombre divino se llama Jesús. El nombre divino se llama Cristo. La gente debe de entender esto con profundidad. Oh, gloria al Señor. La gente debe de manifestar esto con profundidad. Por eso que no está sucediendo tantas cosas. Por eso que no está sucediendo tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no está sucediendo tantas cosas? Porque usted no está manifestando el nombre de Jesús. Entonces, si usted no manifiesta el nombre de Jesús, no pueden suceder los milagros. No puede suceder la... de manifestar esto muy profundo. Estoy hablando con gente, gloria a Jesús, que ya no van a caminar con su propio nombre. Estoy hablando con gente, escucha esto, que ya no van a manifestar su nombre, el yo de ellos. Ahora van a empezar, ya no me llamo William, ahora me llamo Jesús. Ay, 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 Dios mío. Ya no voy a decir yo me llamo William, ahora digo yo, el que anda conmigo se llama Jesús y él es quien se encargará de manifestar lo que yo soy en Dios, de manifestar la posición que yo tengo en Dios. Escucha esto con atención. Hay gente que sabe por qué no manifiesta a Dios, porque se están saliendo de la manifestación y de la posición que Dios le da. Porque cuando Dios empieza a usarlo, oh, Jesús, ellos se creen que son ellos que lo están haciendo. Por tal razón, si eres tú que lo estás haciendo, entonces manifiesta tú. Y Dios lo deja solo. Por eso es que Dios se manifiesta con gente que son inconocibles, que nadie lo conoce,
Pero cuando presentan a aquel que los redimió, aquel que murió en la cruz, se vuelven grandes. Escucha esto. Por eso es que la Biblia dice que el que quiera ser grande en la tierra, primero tiene que aprender a ser pequeño. Dios mío. Lo que hacía a Cristo grande, escucha eso, lo que hacía a Cristo grande en la tierra no era la manifestación. Lo que hacía que Cristo sea grande en la tierra no eran los milagros. Lo que hacía que Cristo era grande en la tierra era que Él entendía de que aunque los milagros sucedían, Él tenía que ser cada día más pequeño para que lo pequeño en Él sea lo grande en Dios. Dios mío. Esto está demasiado fuerte. Tú me estás hablando de andar en un nombre. My God. Ya no soy yo. Mas no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Los hijos de Seban, ¿saben lo que dijeron? Dios mío. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Sabe por qué mencionó a Pablo? Porque él no podía mencionar en Pablo el nombre de Jesús. Dios mío. Él sabía que aunque Pablo se llamara Pablo, no caminaba con su nombre Pablo, sino que caminaba con el nombre de Jesús por encima del nombre de Pablo. Dios mío. O sea que cuando tú caminas bajo esta unción, bajo este discernimiento, tu nombre pasa a ser tu apellido. Porque el primer nombre es el de Jesús. Dios mío. Cuando tú caminas con Jesús o cuando te ponen el nombre de Jesús allá en la junta central, tu nombre lo borran. Ok, entonces ahora se pone más fuerte. Porque te acuerdas que ahorita te hablé de la matemática de Dios. ¿Cuántas cédulas existirán en el mundo ahora mismo, física? Como 7 millones. Millones y millones de cédulas. Porque dicen que hay muchísimos habitantes en la tierra, así mismo debe haber cédulas. Pero en el mundo espiritual solo hay 2. My God. Y tú tienes que caminar bajo una. Cuando una ley espiritual te para y te pregunta, su documento. Y cuando tú sacas la cédula, la foto de Jesús. Esto está fuerte. Pero si tú no eres de Jesús, cuando tú saques tu documento en el mundo espiritual, ¿la de quién va a aparecer? Dime, ¿la de quién va a aparecer? Escucha esto con atención. Voy a profundizar esto muy profundo. Escucha esto. Voy a profundizar esto muy profundo. Escucha esto. Yes. La gente debe entender, cuando tú dices en el nombre de Jesús, tú simplemente no estás manifestando el nombre, sino la Trinidad en un solo nombre. En el nombre de, la D significa Dios, la E Espíritu, y Jesús es quien complementa el milagro. Dios mío. Fíjate, los demonios no salen, Jesús, en el nombre de autoridad suprema en un solo nombre. Dios mío. Es que los milagros suceden. Tenemos que entender que vamos a sacar en el nombre de Jesús, vamos a cazar todo brujo y todo satanista, gloria a Jesús, que están filtrados en los altares, lo vamos a sacar. En el nombre de Jesús. En el mundo físico, en el mundo terrenal, la gente coge esto, gloria a Jesús, cazando brujas. Lo que hacen es que utilizan sal, utilizan pimienta para poder cazar una bruja. La persiguen, le tiran piedras, la amarran, la atan. Gloria a Jesús. A muchas hasta la cogen y la violan. Muchos hasta agarran, gloria a Jesús, y le prenden candela, le prenden fuego, la asesinan. Pero en el mundo espiritual, la gente debe entender que cuando tú estás cazando una bruja, estás cazando un satanista, estás cazando a alguien que está infiltrado, predicando un nombre que no es el nombre verdadero. Porque hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay un problema. Dios mío. Que el hecho de que tú prediques este nombre llamado Jesús, no significa de que tú tienes autoridad para poder manifestarlo. Wow. ¿Cuánta gente andan manifestando y andan mencionando el nombre de Jesús, pero no tienen la legalidad para poder manifestarlo? Por eso es que los demonios no pueden sujetarse a cualquier persona. Ay. Cuando un demonio se le sujeta a alguien es porque ese alguien tiene la autoridad y la legalización de poder manifestar ese nombre. Wow. Dios mío. Escucha esto, profeta. En la Junta Central te dan un documento que se llama identidad, que es la cédula. Donde quiera que tú llevas tu cédula, eso identifica de que tú eres el portador de ese nombre, de que tú eres el portador de ese apellido.
Eso da a entender, gloria a Jesús, de que tú como persona, mi alma adora al Señor, eres quien tiene la autorización de ese nombre que te pusieron, Sí. de ese nombre que tú te llamas. Hay un código que es el número de cédulas, como un número de barra. Con ese número la gente puede buscártela. Incluso la cédula se usa para trabajo, la cédula se usa para cuenta de banco, para usar en los bancos, incluso para todo se usa el nombre. Pero en el mundo espiritual, cuando tú pasas a Dios, el mundo espiritual, con el nombre que tú tienes que mover y presentar es el nombre de Jesús. Si cuando tú presentas el nombre de Jesús, no hay un código de barra que dice que ese nombre tú estás autorizado para presentarlo, gloria a Jesús, automáticamente usted está en problema. Wow. Porque si usted presenta una cédula que no es suya, que no tiene su cara, automáticamente a usted lo van a meter preso. Porque anda con una identidad falsa. Sí, sí. Hay mucha gente que andan presentando el nombre de Jesús, pero es con autoridad falsa. My Wow, God. Dios mío. Andan presentando el nombre de Cristo, andan pronunciando el nombre de Jesús, pero andan con una autoridad falsa. Cuando Satanás lo ve, que no tiene legalidad para presentar este nombre, la agarra y lo mete preso. Dios. Hay mucha gente que están presos en el mundo espiritual. Hay mucha gente que están presos en el infierno, gloria a Jesús, y andan caminando en la tierra, andan predicando el nombre. Por eso es que la Biblia dice, gloria a Jesús, que acá, gloria a Jesús, tenía profetas, adoradores a Balaam. Escucha esto con atención. Jezabel tenía profetas que le servían. Gente, gloria a Jesús, que eran profetas, que profetizaban. Pero se levantó un profeta. Y cuando ese profeta profetizó, hasta el cielo tuvo que obedecerle. La gente debe entender que camina con el nombre de Jesús es un nombre que ya la tierra tiene que someterse a lo que este hombre porta. La gente debe de manifestar esto. Escucha esto, profeta. La gente, vamos a tener que empezar a cazar. Dios mío. Hay una cacería Wow. en el mundo espiritual. Dios mío, hay gente que va a tener que prepararse porque la primera cacería que está pasando es en contra de los ídolos. Wow. Porque tú estás hablando de identidad, tú My estás hablando God. de cédula. Y te voy a decir algo. ¿Qué pasa? Que en el mundo físico hay lugares donde cuando alguien se muere y hay una persona que se está yendo ilegal de un país a otro, le ponen a esa persona la identidad del muerto. Ay, my God. ¿Tú sabías eso? Y entonces esta persona, aunque es otra, adopta la identidad de alguien que murió, le ponen ese nombre, esa cédula. Asimismo hay personas que en el mundo espiritual están sacando su cédula y la cédula tiene el nombre de Buda. Ay. Tiene el nombre de Mahoma. Ay, my God. Dios mío. Tiene el nombre de dioses que están todavía en su tumba. Dioses paganos. Dioses paganos que son falsos. Y esa gente se quedaron en la tumba. Wow. Por eso hay una diferencia en el que anda con el nombre de Jesús y el que anda con estos nombres paganos. Y es que en el mundo espiritual nadie se sana en el nombre de Buda. Nadie se sana en el nombre de Mahoma. Wow. Tú puedes orar por un paralítico y no se te va a levantar en el nombre de Buda. Wow. Tú puedes orar por un enfermo y no se te va a sanar en el nombre de Buda. Pero cuando tú mencionas el nombre de Jesús, la enfermedad tiene que irse, la muerte tiene que irse, la parálisis tiene que desaparecer, porque ese es el verdadero nombre sobre todo nombre. Ahorita dijiste algo que me llamó la atención y te quiero preguntar por qué dijiste eso. Que Jesús es el nombre sobre todo nombre, que camina por encima de los nombres. ¿Por qué dijiste esta palabra? Tú sabes que hay mucha gente que andan mencionando el nombre de Jesús y ya lo mencionan como una rutina. Ya lo mencionan porque quizá la gente ha escuchado de que ese nombre tiene autoridad. Sí. Pero no es manifestarlo, es quien carga el nombre, gloria a Jesús, sea portador del nombre. Por tal razón, la gente debe de entender esto. Escucha esto, profeta. La gente debe de entender esto. El nombre de Jesús no es un nombre muy común. Porque aunque tú manifiestes el nombre de Jesús, si tú no tienes una legalidad para poder manifestarlo, tu manifestación es en vana. Por eso es que los apóstoles tenían la autoridad de ellos ponerle la impartición a la gente y la gente recibe el Espíritu Santo. Sí. Entonces, un nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús, he escuchado gente que se llaman Jesús. He escuchado gente que se llaman, que tienen ese nombre de Jesús. Ahora bien, hay un misterio. Hay un misterio. ¿Quién lo tiene y quién lo manifiesta? No es lo mismo tener el nombre que manifestar el nombre. Ok.
Esto está fuerte, Señor. No es lo mismo proclamar el nombre que evidenciar el nombre de Jesús. Evidencia, Dios mío. Hay una evidencia. Dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre las enfermedades saldrán de los cuerpos. Hay madres que le ponen a Jesús a sus hijos porque creen que si ellos cargan este nombre ya son sellados o ya son marcados. Pero la gente no sabe que Jesús es un nombre que tiene autoridad suprema. Es un nombre que es respetado en el cielo y en la tierra, el infierno y el diablo. Cuando tú llegas al aeropuerto, que tú vas de viaje, lo primero que tú presentas ahí en el aeropuerto es tu pasaporte y tu ticket de vuelo. Usted no puede viajar a ningún país si usted no tiene un ticket de vuelo, si usted no ha comprado un ticket de vuelo. ¿Cuánta gente que andan paseando, predicando el evangelio, pero le hace falta el ticket de vuelo? Dios mío, esto está demasiado fuerte, Señor. Esto está demasiado fuerte. Oh, Dios. Esto está demasiado fuerte. Cazadores de brujas. Vamos a tener que salir a cazar. Dios mío. ¿Cómo una persona? Porque recuerda que el asunto inicia desde que una persona habla mentira. Desde que una persona empieza, aún conociendo la verdad, a hacer cosas que a Dios no le agrada, empieza a ser contado como una persona que hace el mal. No hay diferencia entre una persona que habla mentira, peca sabiendo la verdad, y una bruja. Los dos serán condenados igual. Igual. Nadie va a ir para un infierno diferente porque no. Entonces, ¿cómo las personas empiezan a cazar brujas? ¿Cuáles son las primeras brujas que las personas deben empezar a cazar en su vida? La bruja de mentira. La bruja de engaño. La bruja de fornicación. La bruja de adulterio. La bruja de blasfemia. La bruja de chisme. La bruja de rebeldía. La bruja de engaño. La bruja de chisme también. Hay brujas que son de sueños, Dios mío. de apatía, de pereza, de lujuria. Todos estos tipos de brujas, la gente lo primero que tiene que hacer es cazarla. Dios. Y en el nombre de Jesús vamos a cazar todas esas brujas que te atormentan. Todas esas brujas, gloria a Jesús, que quizás tú crees. Porque la gente, estamos hablando de brujas, la gente cree que es una bruja, la bruja que vive ahí cerca de tu casa. Y no es así. Es la bruja que está en tu vida, esa es la que vamos a cazar. Dios mío. En el nombre de Jesús. Cazadores de brujas. Esto está demasiado fuerte. Queremos que te haga una oración, William. Porque quizá hay gente nueva que está viendo esto por primera vez, que no saben que Dios te sacó del satanismo, de la delincuencia, de muchas cosas. Y como eres una persona que tuviste mucha experiencia con el mismo diablo, con demonios, y Jesús te ha transformado y conoces cómo se mueve este ámbito, nos gustaría que haga una oración por la audiencia para que sean libres de sus brujas propias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que ustedes ahí donde estén en su casa ahora mismo, yo sé que usted está ahí escuchándome en este poderoso día. Usted levante su mano ahí donde se encuentre, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda bruja que me ata. Yo renuncio a toda maldición que me ata. Yo renuncio a todo pecado que me ata. Traigo una liberación genuina. Traigo una liberación interna. En el nombre de Jesús saco y aparto todo lo que me ata. En el nombre de Jesús yo declaro por el poder de la palabra liberación sobre tu vida. En el nombre de Jesús declaro que los cielos se han abierto, que todo lo que te ata, todo lo que te impide tú crecer, el crecimiento de Dios, se rompen todas cadenas, se rompen pactos satánicos. En el nombre de Jesús, maldición generacional, le damos orden a la maldición generacionales que vienen atándote de tiempo en tiempo, sea engaño, sea mentira. En el nombre de Jesús de Nazaret, se rompen por el poder de la palabra. Ahora en el nombre de Jesús, por la autoridad que se me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, di conmigo, yo renuncio y soy libre por la sangre de Jesucristo. Amén. Poderoso, como siempre decimos, que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu entrada y tu salida. El día de hoy nos sentimos bendecidos porque sabemos que Dios va a abrir tu entendimiento. Muchas cosas están por venir y una de las cosas más seguras es la venida de Cristo. Así que, como siempre decimos, suscríbete al corazón de Dios. Esto quiere decir que si no eres cristiano, te arrepientas y busques de Él. Y luego te suscribes a Excelencia Cristiana Televisión. Vamos a estar orando por ti. Ora tú por nosotros. Como dice la palabra, orar uno por los otros. Dios te bendiga.